Bueno, estimados cadetes, una nueva clase anticipatoria de la lectura que después hagan de los apuntes que tienen y del material que puedan encontrar en internet, por supuesto, o en los libros, en la biblioteca. El tema de hoy es el tema de los ejes y cojinetes. Y ya a la altura de adiestramiento y de conocimientos que tienen ustedes, es bastante claro que ya han visto bastante máquinas, elementos de máquinas, y los motores principalmente, en los cuales ya han visto que hay ejes y que hay que soportar esos ejes y que para eso se necesitan cojinetes de algún tipo. Tengo esto, que es un eje, o puede simular un eje, y en este caso los cojinetes son mis dedos que lo están soportando. A diferencia de otras clases, no voy a hacer dibujos porque ya está todo en el apunte, que lo van a ver. El propósito de la clase más que nada es centrar los conceptos o las ideas básicas de qué es lo que necesitamos y para qué funciones tiene que cumplir, para qué lo queremos. Porque eso indica ya cómo tiene que ser para que realmente haga las cosas que nosotros queremos que haga. Ojo, tanto el eje como los cojinetes. Y qué es la mejor forma que tenemos que darle o qué elementos o qué particularidades geométricas tienen que cumplir. Ustedes han visto ya seguramente que, y posiblemente hasta tienen en sus casas un montón de máquinas, herramientas o elementos que contienen ejes y sus correspondientes rodamientos. Y habrán notado que la mayoría de los cojinetes que tienen ustedes son de tipo rodamientos, es decir, cojinetes de bolillas o en algún caso eventualmente de rodillos. Pero también han visto que en los motores tenemos los cojinetes de bancada y otros tipos de cojinetes, también en algunas máquinas, en los cuales los cojinetes son cojinetes de fricción. Bien, esas dos particularidades dan lugar a que uno tenga que elegir finalmente. ¿Por qué unos y por qué los otros? Habrán notado que los cojinetes de bolillas o de rodillos, los rodamientos, tienen una particularidad, sobre todo hoy en día, al principio hace años no, pero hoy en día sí, en que son bastante fáciles de instalar, no requieren mantenimiento, son sellados y tienen la lubricación permanente calculada para toda la vida útil del rodamiento. Mientras que los cojinetes de fricción generalmente requieren algún tipo de mantenimiento y un sistema de lubricación adicional agregado, de alguna manera. ¿Por qué no usamos siempre rodamientos? Porque tienen una cierta debilidad intrínseca, es decir, nada hay perfecto en este mundo y menos en lo que hacemos en temas de obras de ingeniería, de mecánica, y tienen una particularidad. Resisten poco las cargas transversales. Es decir, cuando hay fuerzas que actúan transversales al eje que estamos soportando, los cojinetes de rodillos y de bolillas tienen una resistencia, una cierta capacidad de resistencia, pero limitada. ¿Por qué? Y porque el contacto es entre una bolilla, una esferita y una pista. Entonces, necesariamente la zona de contacto es pequeña y una fuerza de un tamaño, de una intensidad determinada, actuando sobre una superficie pequeña, determina presiones elevadas. Y esas presiones elevadas, porque el contacto físico, evidentemente, entre los dos elementos, sería una zona, un pequeño circulito, si es una bolilla, una pequeña línea, un pequeño rectangulito de muy poco ancho, que tiene la característica de que determina presiones elevadas de contacto metal-metal. Eso lleva a un deterioro por fatiga o simplemente porque excede la carga y esa carga provoca, ya lo hemos visto en resistencia de materiales, problemas de fluencia o de fractura. En general
se trabaja con aceros aleados de muy poca fluencia, de modo que se llega a la rotura. Esa rotura, habrán visto ustedes, posiblemente al hacer reparaciones, que determina que las superficies se empiecen a deteriorar y queda el famoso picado de los rodamientos. En cambio, los coeficientes de fricción, lo que llamamos de fricción, tienen una superficie grande de contacto, porque es como una especie de cuna, es el semicírculo inferior de la cuna que está soportando el eje, que tiene un recubrimiento de algún material adecuado, son metales blancos con aleaciones de plomo, antimonio, aluminio o estaño, pero que de cualquier manera va a haber una capa de lubricante intermedio, porque siempre la lubricación en estos casos es forzada. Entonces tenemos un sistema de inyección de un lubricante, generalmente aceite, por supuesto, que protege de la oxidación, pero además genera una capa que aísla el contacto metal-metal, de modo que en condiciones normales un cojinete de fricción solamente tiene contacto metal-metal en el momento de arrancar la máquina o de parar. Y en general en eso tenemos la bendición en la parte náutica, que los elementos principales normalmente van a estar funcionando mucho tiempo. Por supuesto, el motor propulsor, que va a estar funcionando desde que salimos de un puerto hasta que llegamos a otro, a lo mejor pasa una semana o 10 días, y los motogeneradores, que también están funcionando muchas horas, a diferencia de los automóviles en casa, que evidentemente arrancan y paran a cada rato. Es decir, que tenemos una cierta ventaja de que para nuestros cojinetes de fricción a bordo, la vida útil está bastante garantizada, porque el desgaste natural de arrancadas y paradas en términos de horas a lo largo del año es muy bajo. De modo que ahí tenemos una cierta ventaja. Y además la ventaja de que esa superficie es grande y el hecho de que las presiones se están transmitiendo a través de una presión hidráulica, de la presión de un fluido, determinan que la capacidad de resistir cargas transversales es más alta. Entonces quiere decir que para el campo donde sabemos que hay fuerzas importantes, transversales al eje, los cojinetes de fricción prácticamente son reyes indiscutidos. Así tenemos los cojinetes de bancada, por ejemplo. Y esos cojinetes, además las de la línea de ejes. Los cojinetes de bancada tienen fuerzas importantes transversales, por supuesto, las fuerzas que transmite la biela hasta el cigüeñal. Y además, afuera, tenemos que llegar hasta la hélice que está fuera del casco. Y ahí tenemos cojinetes que tienen que soportar una línea de ejes, que como las potencias que manejamos son importantes, las fuerzas son importantes, los pares, los torques son importantes, y por lo tanto, para poderlos dimensionar que resistan eso a la torsión y a la compresión, porque el eje está haciendo, la hélice transmite un empuje que se transmite total o parcialmente a través del eje, vamos a tener unas fuerzas importantes de compresión. Todo eso hace necesario, recuerden, resistencia de materiales, que tenemos que tener elementos de grandes dimensiones. Y los elementos de grandes dimensiones pesan mucho. Y ese peso es el que tiene que soportar los ejes intermediarios. El eje portahélice, el último, el que está desde la bocina hasta que sale del casco, ese por supuesto además tiene el peso de la hélice, que son unas cuantas toneladas. De modo que ahí las fuerzas son muy importantes. Y por supuesto el cojinete final de la bocina, realmente en la bocina hay dos cojinetes, un interno y el otro externo. Y el externo, después lo van a ver ustedes, si es que no lo han visto ya en algún lado, de dimensiones en el largo mucho mayores que los del interno. ¿Por qué? Porque tienen que soportar ese exceso de peso que está transmitiendo la hélice. Los otros cojinetes, los internos, al buque, esos son relativamente más chicos, porque no necesitan tener tantas dimensiones, porque lo que están soportando es solamente el peso del eje. Muy bien, dicho esto,
¿Qué necesitamos para que estos cojinetes, y estoy pensando ya directamente en centrarme en la parte, digamos, más importante, por lo menos en cuanto a dimensiones y a la impresión que causa verlo, son los cojinetes de bocina, que vamos a hablar después, y los cojinetes intermediarios, los que están soportando el eje portahélice, o los ejes portahélices. Pensemos que en un granelero tenemos el cuarto de máquinas a popa, tenemos el motor principal, un eje intermediario y después el eje portahélice. Pero si tenemos un buque portacontenedores ya con máquina de 3/4 o buques importantes, a veces en el campo mercante, pues si no en el campo militar, portaaviones, esos grandes buques que tienen 300 metros de eslora, y la sala de máquina está en el medio, tenemos asegurados una longitud de línea de ejes de 120, 130 metros, 150 metros, tranquilamente. Quiere decir que no podemos hacer un solo eje de ese tamaño porque sería inmanejable, de modo que tenemos varios ejes, que por supuesto van a estar unidos entre sí por bridas, con tornillos y tuercas, y esos ejes tienen que estar soportados convenientemente. ¿Qué tiene que tener un cojinete? O sea, si nos imaginamos cómo puede llegar a ser un cojinete o cómo debería ser un cojinete. Primero tiene que tener un elemento que me sirva de soporte, es decir, que tiene que estar asentado en algún lugar, en soportes que están fijos al casco, y por lo tanto tiene que tener bases, patas y agujeros como para poder fijar con tornillos esos elementos. O sea, eso es la primera parte. Además tenemos que poderlo abrir para poder quitar el eje para hacer reparaciones, para montaje, para desmontaje, por lo que sea. Entonces también vamos a tener que tener que ese soporte metálico, generalmente es de fundición, tenga dos partes que se puedan separar. De modo que ya tenemos ahí otra zona de unión con los tornillitos para unir la parte inferior y la superior. Que es necesario también, por supuesto, cuando tenemos que cambiar esos metales blancos que forman la parte, digamos, de contacto con el eje para que sea más blanco. Suelen tener los cojinetes, además de esa parte, esa base de fundición, una especie de medios bujes que son los que sirven para el ajuste entre ese metal blanco y el soporte de hierro fundido, y que esos normalmente se hacen de bronce. Es decir, que tenemos ahí una cierta combinación. Y además tenemos que prever, por supuesto, que tenga alguna forma de introducir aceite para la lubricación forzada de un sistema que por supuesto tiene su tanque, sus filtros, sus bombas, sus válvulas, todo lo que habrán visto en auxiliares, por supuesto. Y además la posibilidad de un retorno de ese aceite al sistema. Es un circuito cerrado por razones obvias, elementales. Entonces, ese contacto, esos elementos, por supuesto tenemos que impedir que el aceite se desparrame para afuera. Es decir, que vamos a tener en las dos caras, anterior y posterior, del soporte del cojinete, el espacio y la ubicación de los sellos necesarios para que no se pierda aceite. Algo parecido pasa en los motores. En los cojinetes de bancada, los internos no, porque el aceite va a bajar de vuelta al cárter en los motores medianos de 4 tiempos y va a caer a la base para ir después al tanque de aceite en el motor principal. Pero los extremos, el que está en las dos puntas del eje, esos dos cojinetes, por supuesto, también tienen sellos de un lado. Ahora, lo que vamos a encontrar en una línea de ejes, por razones lógicas, son sellos en las dos caras. Y en la bocina, por supuesto, tenemos que tener un cojinete que impida que el aceite se venga para adentro, a la sala de máquinas o al túnel de ejes. Y en la parte de afuera vamos a tener que tener un doble sello. Pues vamos a tener que tener un sello que impida que el aceite se vaya para afuera, pero también un sello que impida para que el agua de mar ingrese al sistema, al interior de la bocina. Es decir, son sellos dobles.
Imagínense un sello de los labios de goma, son más complejos que eso, pero tendríamos que tener uno con el labio para adentro para que el aceite no se vaya para popa y otro acá que impida, al revés, que impida que el agua se meta para adentro. Van a encontrar datos en internet de eso, y en el apunte tienen una ilustración que bajé de internet justamente, con un corte de una bocina con los dos cojinetes de la marca Simplex, que son los más conocidos en el campo naval. Bueno, muy bien, dicho esto, entonces, tenemos todos esos cojinetes. Esos cojinetes pueden llegar a tener problemas, porque a diferencia de una instalación terrestre, donde tenemos la instalación fija sobre un basamento de hormigón, y salvo temas de terremotos o de sedimento de suelos, es decir, accidentales, no va a haber modificación de la geometría. Por lo tanto, una vez que tenemos un eje con sus soportes alineados, no vamos a tener normalmente problemas. En cambio, nosotros tenemos una pequeña contra. Nuestra base no es rígida, es elástica. Es decir, el buque es imposible hacerlo rígido. Si yo quisiera hacer un buque rígido, no llevaríamos nada, no habría lugar, porque todo sería estructura resistente. De modo que tenemos que aceptar que un buque en condiciones normales va a tener problemas estructurales. ¿Por qué? Porque la línea de ejes no va a ser una línea soportada en soportes que no se mueven. La base se está moviendo y curvando para un lado y para el otro. Es decir, cuando, por ejemplo, simplemente por el hecho de estar navegando, cuando hay olas y esas olas dan de modo tal que la cresta pase más o menos por el centro del buque, el buque tiende a hacer esto. Se llama condición de quebranto. Y cuando, lo detallo un poco porque sé que no han visto todavía arquitectura naval, y cuando el buque queda principalmente apoyado en los extremos, porque está el seno de ola en la zona central, el buque hace así, queda en la condición que se llama de arrufo. Arrufo. Arrufo y quebranto. Lo de quebranto viene de cuando se quebraban antiguamente los veleros, los buques de vela, porque la parte de arriba no tenía posibilidad de hacer elementos resistentes estructurales, y entonces esta es una condición crítica que limitaba la longitud. Esto es aparte, ¿eh? Pero recuerden que, o fíjense, que ningún buque de vela, ni del siglo XIV, ni del siglo XIX o XX, piensen en la fragata Sarmiento, por ejemplo, tenía más de 80 metros de eslora, porque 80 metros de eslora era el máximo que se podía lograr con la construcción en madera para impedir que el buque se partiera. La quilla no, la condición de arrufo era muy soportable porque uno podía poner tanta madera como quisiera en la zona de la quilla, pero en la cubierta no. Pero además, uno puede decir, bueno, pero una ola en estas condiciones, ahora nuestros buques tienen 200 metros de eslora o 300 metros de eslora, no es un barquito de 50 metros o de 100 metros. Bueno, cuando los barquitos eran de 80 metros o de 100 metros, una ola así, en estas condiciones, la encontramos relativamente fácil, porque con un estado de mar 4 o 5 ya estaba bien. Pero ahora tenemos estados de mar 7, mar 8, mar 9, y que hay que navegarlos igual. De modo que esta condición básica puede seguir estando. Y además, tenemos otra condición, que es cómo cargamos el buque. Porque si lo cargamos mal o inadecuadamente, no mal, sino inadecuadamente, podemos estar forzando que el casco se deforme así, poniendo muchos pesos en las bodegas de punta y pocas en la bodega central, o al revés, aumentando la condición de rufo, porque estamos cargando en exceso las bodegas centrales con
en relación a las pruebas extremas. De modo que las condiciones de carga, ojo, y no le echen la culpa a los de cubierta, porque esto puede ser problema de la carga, pero también se puede hacer con problema de trasvase de fluidos. Y eso es problema específicamente de ustedes. Así que todos los que están a bordo comparten la misma responsabilidad. Cargar adecuadamente para que esto no suceda. ¿Qué ocurre si esto pasa? Porque sabemos que va a pasar. Es más, el tema este de arrufo quebranto por la navegación, aún con una condición de carga determinada, se va a ir dando en forma natural porque estamos navegando con un mar que no está siempre planchado. ¿Y qué pasa con nuestra línea de ejes? Nuestra línea de ejes va a tender a seguir esto. Es decir, nuestra línea de ejes va a tener que responder y hasta cierto punto responde. Pero puede pasar que algunos cojinetes queden más deformados. Puede ser también por una avería, por tocar un fondo o quedar varados. En algunos muelles son en fondeaderos donde baja mucho la marea y el buque toca algo. Y bueno, y queda una pequeña deformación permanente. Y tenemos la mala suerte, ley de Murphy por mediante, que deforma un cojinete o dos de la línea de ejes. ¿Qué va a pasar con esos cojinetes? Esos cojinetes dejan de estar perfectamente centrados, soportando el eje, y quedan con alguna pequeña deformación. Esa deformación puede ser paralela al eje, o sea, se desplaza lateralmente o se desplaza verticalmente y está forzando el contacto con el eje. Por lo tanto, ahí van a aparecer contactos metálicos, metal-metal, no con el eje en funcionamiento, no es, se pierde la película de aceite y empieza a rotar. Por supuesto, eso va a determinar que hay un calentamiento. Es decir, que si los cojinetes tienen sensores, van a detectar ese aumento de temperatura en la sala de máquinas, en el cuarto de control, y les va a avisar. Y no está mal, como se hacía antes, cuando no había tantos elementos de sensor, para andar controlando todas las variables, que el oficial de máquinas se dé una vueltita con el jefe de mecánicos y se dé una vueltita por todas las partes y vaya tocando los cojinetes. Si el cojinete está a una temperatura normal, 30, 40 grados, más o menos la misma sala de máquina, todo va bien. Pero si uno empieza a notar que pone la mano y se quema, ahí hay algo que está pasando en ese cojinete. De modo que eso ya nos está dando una señal de alerta. La otra posibilidad es que el cojinete se revire en el sentido del eje, es decir, una deformación angular. En ese caso va a estar tocando de un lado y tocando del otro en la esquina opuesta, es decir, arriba a popa y abajo a proa o viceversa, según sea la desalineación angular. Esa desalineación también va a provocar un roce y finalmente, en cualquiera de los dos casos, va a empezar a tocar el marcado del eje. Y también, por supuesto, un exceso de temperatura. La solución para eso no es sencilla, después la comentaremos en clase, es el trabajo de alineación, que es similar para una reparación, similar, aunque a veces menos complejo, que el que se hace a cabo con el buque nuevo. Cuando estamos armando el buque y tenemos que montar la línea de ejes. Ese es un trabajo que, por supuesto, lleva no digo horas, lleva sus días para ir, y las técnicas las vamos a discutir aparte. Pero el propósito de la charla de hoy es saber exactamente, es decir, tener los conceptos de qué es lo que necesitamos y con qué nos podemos encontrar. Porque lo que viene después es simplemente lectura, porque en este tema no tenemos nosotros, como usuarios, que hacer cálculos. Entonces, lo que necesitamos tener es una idea de qué es lo que puede llegar a pasar y cómo se soluciona. Y qué debemos hacer para que las cosas se mantengan lo mejor posible.
De modo que ese es el objetivo de esta bolilla de unidad de ejes y cojinetes. Por supuesto, hay particularidades muy breves, lo voy a comentar ahora, de los tipos de cojinetes, en especial los que están soportando afuera. A veces hay líneas de ejes que tienen soportes externos. En buques a veces pasa con buques de 2 hélices, pero o de 4, cuando en la época de los grandes acorazados. Pero aparece mucho en embarcaciones menores, lanchas que tienen 2 ejes. Entonces, hay un cojinete que tiene que estar fuera del casco, en las famosas, se llaman arbotantes, y el término coloquial es patas de gallo. Esos arbotantes están soportando el eje afuera del casco. Por lo tanto, ese cojinete no tiene posibilidades de acceso para una lubricación forzada. En casos de algunos muy grandes sí puede haber un sistema de doble sello, o sea, sería el sello simplex común del buque de una hélice, pero tiene un doble sello. Se podría justificar y tener los conductos de aceite a través de las patas soportes del arbotante. Pero mecánicamente sería muy complicado y también costoso. Entonces, los cojinetes suelen ser lubricados por el agua de mar, si es un buque oceánico, o el agua del río, si es una embarcación fluvial o lacustre, el agua dulce. Se nos llama en general lubricados por agua de mar. ¿Qué tienen que tener? Y por lo pronto no tienen que tener sellos, porque evidentemente el agua tiene que circular por ellos. Y tenemos que tener el eje soportado. La construcción lo van a encontrar los modelos en internet, así que después lo miramos, pero por supuesto es un buje de bronce largo y adentro tiene como unas barras de goma, son cauchos sintéticos, a veces puede ser de teflón, que tienen, pues, como si fueran los dedos, así, y que soportan el eje de esta manera. Entre estas líneas es que corre el agua de mar, y el agua de mar, por la rotación del eje, se mete entre estos soportes y el eje, y lo que provoca es simplemente la capa de lubricación. Esos existen. Hace muchos años, cuando yo estaba, aún todavía en la época que yo estaba estudiando en la universidad, hice mis primeras prácticas aquí en Tandanor, lo que se ve cuando miramos por las ventanas del aula, lo que queda. Los bujes popeles y proeles de bocina eran de madera, una madera de Brasil que resiste muy bien estando sumergida en el agua, que es el palo santo. Entonces esos buques de palo santo se preparaban en carpintería, se colocaban y después se torneaba al tamaño del eje para que quedaran todos parejitos, y tenían ranuras como tienen exactamente los de goma sintética que van a ver ahora, y eso aseguraba la lubricación. Tenía sus particularidades que después las charlamos en clase, pues son más vale tipo anécdota, ya hoy eso no existe. Pero la particularidad de estos cojinetes autolubricados con agua de mar es que si, y con esto cierro la charlita y después en clase lo comentaremos más, esos cojinetes hay que elegirlos con una cierta precaución, según el tipo de agua donde voy a estar navegando. Por supuesto que los que vienen de teflón o de materiales de mayor dureza superficial van a durar más tiempo, se van a desgastar menos. Pero eso los podemos usar en zonas de aguas limpias, idealmente en el lago El Guapi, por ejemplo, o algún otro lago, o eventualmente en ríos, pero no el río como el río que tenemos nosotros, el Paraná,
¿Por qué? Porque el río Paraná tiene mucho sedimento, muchas arenillas. ¿Y qué pasa con las arenillas? Y van a entrar al coquinete y van a empezar a rayar el eje, porque el eje está girando y las arenillas van a trabajar como esmeriles y van a rayar el eje. ¿Qué hacemos después con los ejes rayados y todo? Lo charlamos en clase. Esto es un trabajo de reparación, que ya se lo pueden ir imaginando, pero lo vamos a conversar después. Cuando se da esa situación de que el río sabemos que va a tener, ojo, y no es un problema que, qué problema grave que tenemos nosotros con el río Paraná. No, escúcheme. En el Nilo tienen el mismo problema, en el río Escalda, en Bélgica tienen exactamente el mismo problema. Es decir, hay infinidad de sitios en el mundo donde los ríos tienen mucho sedimento, mucha arena. Pienso que casi la mayoría. En esos casos conviene utilizar, en lugar de teflón, alguna composición química de esas gomas sintéticas que tenga una cierta elasticidad. ¿Para qué? Para que la arenilla, que va a seguir entrando, medio como que se calza dentro de la goma, hace menos presión sobre el eje y raya menos el eje. Es decir, algo se va a dañar el eje, pero por lo menos lo tenemos un poco más protegido. Bueno, con estas ideas generales, después vamos a tener que ver el apunte. Ojo con el apunte, el que ya tenían, este es un aviso parroquial. El apunte que ya tienen de años, que se habían sacado las fotocopias en la escuela, está bastante defectuoso. Yo encontré una copia en casa y realmente hay zonas por mal centrado que a lo mejor se pierden parte de los renglones, otras zonas muy manchadas que no se lee lo que está escrito, muy blanco, muy blanco. Así que en la próxima clase les voy a llevar un apunte nuevo, el original, para que lo puedan fotocopiar o escanear. Bueno, muy bien, me despido con esto y buenas tardes.